Buenos días. Sí, no, déjalo aquí para que te vean. Si no lo he visto antes, bienvenidos a Turning Point. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Alguien me subió esta silla. No llego a la silla. Esa era la mía. Ah, esa era la tuya. Ese es el problema. Ahora no puedo controlarla. Miren. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. El domingo pasado comenzamos una serie que hemos llamado La Ecuación de Vida. Dice la palabra de Dios ahí. Y hemos estado estudiando en Santiago, capítulo 2, donde dice: la fe sin obras está muerta. Y estuvimos hablando el domingo pasado de lo que significaba tener una fe viva. Y cómo dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Entendemos por la palabra de Dios que somos salvos por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos mostrar esa fe. El próximo domingo, Dios mediante, 25 de nosotros, 27 de nuestra congregación y 11 hermanos de la primera iglesia bautista en Bradenton, aquí en la Florida, estaremos viajando después del segundo servicio, a la ciudad de Guatemala para tener un viaje misionero. Allá durante toda esa semana estaremos regresando el próximo sábado. Hace mucho tiempo, hace unos cuantos años atrás, tuve el privilegio de poder ser parte de uno de estos viajes misioneros, donde con nosotros estaba nuestro hermano Jorge Gallardo. Okay. Tiene fans por ahí. Jorge nos ayuda acá en el equipo de producción de atrás, que por cierto tengo que felicitarlos hoy especialmente. Después lo hago, pero Jorge es parte de nuestro equipo de producción, también es parte de nuestro equipo de finanzas. Pero yo quiero que Jorge les cuente a ustedes cómo este viaje misionero de hace unos cuantos años atrás, y él es parte del grupo que va ahora a este nuevo viaje, impactó tremendamente la vida de él y de su familia. Bueno, buenos días. Para empezar, eran unos cuantos años atrás, 7, 6, no me acuerdo cuánto. Hace unos cuantos años atrás. Entonces estábamos en la otra iglesia, no estaba yendo regularmente, estaba empezando a ir, porque mi esposa me dijo que tenía que ir. Ahí está. Yo soy un niño bueno, entonces fui. Entonces uno de esos, al principio, como el primer mes o segundo mes, hubo la invitación para que yo fuera. Y dije, sí, voy, no hay problema. Yo puedo trabajar una semanita sin problema. Pero fue sin interés, fue como una reacción que no tuve por muchos años. Una reacción que debería haber tenido cuando me hice cristiano, como a los 22 años, en la iglesia de mi hermano. Ya escuchaba la llamada del Señor, pero no, era sordo. Y seguía, 10 años, y seguía Jorge. Tocando mi puerta. Y no hay nadie en la puerta. Hasta que este día llegó, y por la iglesia que fuimos, me puso con una gente fenomenal, gente con sabiduría de Cristo, que yo creí que yo era cristiano, no le llegaba a los talones, nada. Gente totalmente dedicada al Señor. Pastor estuvo ahí, Roger, Cristian, Felipe, mucha gente. Aprendí mucho. En una semana, lo que se aprende es algo que no se puede olvidar. Entonces volví. Uno no dice que cambiado llega, pero estoy en el avión llegando, llego a mi casa y llego así con una gana. Baby, fue bonito, oh, wow, trabajé. Entonces estaba en la ducha y me pegó fuerte. Me senté, caí llorando, como un niño. Lo grande, el sacrificio que Él hizo, Jesucristo por mí,
lo que Él hace hoy, después de ese viaje, es increíble. No lo saben. Si no han ido a Guatemala, a Haití, a cualquier otro lugar, a Miami, en la propia iglesia de aquí, necesitamos mucha gente que nos ayude. Hay muchas cosas que hacer aquí. No solamente allá fuera de nuestra frontera, aquí en Miami. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Si usted era como yo, un cristiano que venía, que se creía cristiano porque había aceptado al Señor Jesucristo, y me sentaba ahí todos los domingos, en una iglesia o en otra iglesia y después otra iglesia, y no hacía nada, y no escuchaba la llamada del Señor, se está perdiendo. Escúchela, lo está llamando. Haga como yo, no haga como yo, y después haga como yo. No pueden ser sordos. No pueden ser sordos. Entonces, de ese momento, lo que ha hecho el Señor para mí es más grande que este cuarto. Si empiezo a hablar, no termino hasta mañana, hasta la próxima semana. Ayuda con la vida de uno, con el matrimonio. Estaba perdido, estaba haciendo cosas malas. Me trajo hasta mis rodillas. Me ayudó con mi relación con mi esposa, con mis hijos, mi cuñada, la suegra, que aunque no lo crean, es la mejor suegra del mundo, porque me entendió y me aceptó de vuelta. Muchas suegras no hacen eso. Muchas esposas, muchas cuñadas no hacen eso. Mi sobrina tenía 5 años. Wow, lo que lloré por ella cuando no la encontraba. Gente, necesitan del Señor más de lo que ustedes creen. Sirvan al Señor y su vida, se la garantizo, que van a quedar mejor que cualquier cosa que han visto o sentido en su corazón. Amén. Amén. Nunca olvidaré una frase que su esposa me dijo. En aquella época yo no conocía muy de cerca a George o a Luz. Y yo recuerdo que Luz me dijo, pastor, cuando él llegó de ese viaje misionero, yo sabía que el hombre que acababa de salir del baño, de esa ducha, que se acababa de dar por haber llegado, era otro hombre completamente diferente. Cuando usted sirve al Señor y sirve a los demás, Dios transforma su corazón y su forma de ver las cosas. ¿Ok? Así que gloria a Dios por eso y yo doy gloria a Dios por la vida de George y de Luz. Usted bendiga mucho. ¿Okay? Por eso quiero hablarles en esta mañana. Al Cristo que seguimos vino a servir. Si usted sigue a alguien y usted dice que usted es seguidor de esa persona, primero usted debe entender lo que esa persona hizo o está haciendo. Y la expresión yo soy seguidor de alguien denota que usted está descubriendo lo que esa persona está haciendo o le gusta lo que esa persona está haciendo. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a darle un camino de salvación a este mundo. Pero dice la palabra de Dios en varios lugares, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En varias partes en la palabra de Dios, Jesús demuestra que su función, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el único que es santo, 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 no vino para ser servido, sino para servir. En Juan capítulo 13 dice que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Era tradición en aquella época debido a las carreteras, los caminos no estaban asfaltados, eran caminos
con mucho polvo, y los zapatos no eran cerrados, eran sandalias, que los pies de los caminantes se llenaran de polvo. Era costumbre que cuando usted entraba en la casa de alguien, en la puerta había un esclavo con un recipiente con agua y el esclavo le lavaba los pies a los que entraban. Cuando Jesús toma la toalla y se la pone en su cintura y se arrodilla y le lava los pies a los discípulos, es un ejemplo extraordinario que nosotros los cristianos debemos entender. Que si usted que tiene a Cristo en su corazón o proclama ser cristiano, usted debe entender. Jesús nos dio un ejemplo extraordinario de que había venido a servir, que había venido a demostrar que el espíritu cristiano es un espíritu de servicio. Dice ahí en Filipenses que haya en ustedes, escribe el apóstol Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despojó, se arrancó de sus privilegios de ser rey, de ser Dios, y se hizo siervo. Se hizo semejante a nosotros. Se transformó, se cambió, perdió sus privilegios o abandonó sus privilegios, no los perdió, los abandonó. Se quitó de ellos para venir a servirnos. No podemos seguir a Cristo sin servir. Hay varias cosas que aprendemos de Jesús. Primero, vino a servir a todos. Cristo no vino a servir a una parte y a esta sí y a aquellos no. Cristo no vino simplemente a servir a un grupo, a unos que parecen de cierta forma y a otros no. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos los pecadores. Dice la palabra de Dios porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Hay otra versión que dice gentiles, o sea, los que no son judíos. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Jesús está dispuesto, Jesús vino, Jesús se hizo siervo para servir a todos. Hay veces, me preocupa cuando escucho que hay iglesias que tienen una imagen de la persona que quieren alcanzar. Cuando hay iglesias que te dicen la meta nuestra, el target nuestro, el blanco nuestro es ese tipo de persona. Yo no creo que eso es bíblico. Yo creo que la iglesia debe pedirle a Dios la capacidad para alcanzar y hacer esfuerzo lo más posible para alcanzar a todos. Es entendible que una sola iglesia no lo puede alcanzar a todos. Yo entiendo eso. Pero la iglesia nunca debe limitarse a decir, a estos son los únicos que quiero alcanzar. La iglesia de Cristo debe tener el deseo en su corazón, el ansia en su corazón de servir a todos, de alcanzar a todos, de arrancarse, de despojarse de cualquier privilegio, de cualquier diferencia, de cualquier cosa para alcanzar a todos. La iglesia que se llama iglesia cristiana no puede decir solamente estamos aquí para alcanzar a este tipo de personas. Jesús le dijo a sus discípulos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Le digo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El plan evangelístico, el plan de alcance de Dios no tiene límites. La iglesia no puede decir vamos a alcanzar o vamos a bendecir a estos y no vamos a hacer ningún esfuerzo por alcanzar a aquellos. Yo entiendo que las personas vienen muchas veces a las iglesias y se quedan en las iglesias por afinidad. Yo comprendo eso. Pero
que la iglesia y cada uno de nosotros no hagamos el esfuerzo por alcanzar a todo ser humano alrededor nuestro, a toda nuestra comunidad. Yo le llamo pecado. Es pecado que la iglesia de Cristo no haga esfuerzo, porque si estamos siguiendo a uno que vino y se hizo siervo para servir a todos, la iglesia debe ser lo mismo. Jesús vino a este mundo y se hizo siervo para servir a todos con sacrificio. Hay muchas veces que cuando las cosas nos cuestan trabajo, ahí mismo terminó todo. Hay muchos cristianos que la primera mosca que le da en el parabrisas, ahí se terminó el viaje. Hay muchos que la primera dificultad o el primer sacrificio o la primera entrega, más allá de lo que calcularon, más allá de lo que pensaron o más allá de lo que es confortable, se terminó el sacrificio. Los que hacen eso no han entendido a Jesús. No han entendido que Cristo vino a dar todo. Cristo vino a entregarse totalmente en esa gloriosa cruz, que es gloriosa porque Cristo la dejó vacía, que es gloriosa porque ahí deberíamos estar tú y yo, que es gloriosa porque es el símbolo precioso del amor de Dios y el sacrificio entero de Dios. Es preciosa porque tú y yo no tenemos que estar ahí, porque no fue preciosa en el momento de morir. Como decía el pastor Joel, la cruz era un instrumento de tortura, de vergüenza. Mucha gente tiene crucifijos de Cristo en la cruz. Mucha gente tiene pinturas de Cristo en la cruz. Y todas esas pinturas están equivocadas. Todas esas pinturas y todos estos están equivocados, y les voy a explicar por qué. Porque en todos ellos aparece Cristo con algo puesto aquí enfrente. Cristo lo pusieron en la cruz totalmente desnudo. La vergüenza de Jesús en la cruz. Al hombre que fue santo, santo, santo. No tenemos cómo pagarla. No tengo un crucifijo porque Cristo no está en la cruz. No ando con un crucifijo porque Cristo no está en la cruz. Mi Cristo está en el reino de los cielos. Mi Cristo está a la diestra del Padre. Mi Cristo está en el trono de su presencia. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo no está en la cruz. Y por eso es preciosa. Pero el precio que pagó por cada uno de nosotros, ninguno de nosotros tiene cómo pagarlo. No me explico cómo hay gente que quiere seguir a Jesús sin sacrificio. ¿Cómo es posible que alguien diga que es seguidor de Cristo y al primer estorbo, al primer problema, a la primera dificultad, a la primera cosa que hay que salirse de su área de confort, de su área de tranquilidad, ya no cuenten conmigo, a lo primero ya no estoy, a la primera dificultad me desaparecí, ya no cuenten conmigo porque hay muchos problemas por hacer? No hay forma de servir a Dios, no hay forma de servir a los demás sin sacrificio. No lo hay, porque usted no puede seguir a alguien, usted no puede decir que es seguidor de Cristo y no entender el sacrificio. No hay cristianismo. No hay cristianismo verdadero sin sufrimiento. No lo hay. No hay cristianismo verdadero sin sacrificio. No lo hay. No hay cristianismo verdadero sin entrega. No existe. No puede estar. Si usted quiere servir al Señor, si usted quiere servir a los demás, si usted quiere verdaderamente ser un siervo del Dios Todopoderoso, déjeme contarle que le queda un camino de sufrimiento y de sacrificio, pero un camino glorioso, un camino de muchas bendiciones, porque ahí usted está siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido hermano, si el sufrimiento, el sacrificio te ha detenido para servir al Señor, para servir a los demás, hace mucho tiempo que dejaste de seguir a Cristo. Dice
Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tiene que hacer el paréntesis el apóstol Pablo para identificar, para reconocer que no solamente fue la muerte, sino muerte de cruz. Tiene que hacer un paréntesis para reconocer la muerte tan horrorosa que Cristo pasó por cada uno de nosotros. No se puede servir al Señor, mi querido hermano, si usted no está dispuesto al sacrificio. No se puede. Hace 3 semanas le informamos a la iglesia a través de los boletines y a través de los anuncios que necesitábamos para llegar a la meta de los $10,000 para terminar de construir la casa para esta familia en Ciudad Guatemala, que necesitábamos $3,000 de esos dólares. El primer domingo recibimos una cantidad, el segundo recibimos otra, y durante la semana una familia de la iglesia me llamó y me dijo: pastor, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar a los $10,000? Yo le dije el número. Y él me dijo: pastor, mi esposo y yo queremos darlo todo. Y yo le dije: hermano, yo sé que para ustedes es un sacrificio. Yo sé que a ustedes no les sobra. Yo sé que no es cuestión de que lo tienen de sobra. Me dice: pastor, no le llame sacrificio, diga que es un privilegio. Yo estaba con mi esposa comprando unas cosas y mi esposa me dio en el teléfono y se dio cuenta que yo estaba emocionado por la respuesta de esta familia. Y le dije: mi hermano, Dios le va a bendecir grandemente. Y yo me dijo: pastor, eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando tener el privilegio de servir al Señor. Mi hermano, no se puede servir al Señor si no hay sacrificio. Qué hermoso es cuando la gente entiende, no por obligación, no por opresión, no por intimidación, de que es un privilegio sacrificarnos para la gloria del reino de los cielos. Qué hermoso es cuando vemos hermanos que se sacrifican sus vacaciones, su dinero, su esfuerzo, su familia, para ir a servir a otros, para servir al Señor en otros lugares donde no es tan cómodo como vivimos. Lo tercero que aprendemos de Cristo es que vino a servir con amor. ¿Y por qué es tan importante eso, pastor? Si no amas a los que sirves, lo que haces sin amarlos no sirve. Sencillo. Hay muchos cristianos que sirven por obediencia. Hay muchos cristianos que se sacrifican por obediencia. Hay muchos cristianos que hacen cosas porque alguien le mandó, porque entiende que es lo que hay que hacer. Pero si al que estás sirviendo, al que estás alcanzando, no lo amas, lo que estás haciendo no sirve. Cristo vino y murió, dice la palabra de Dios, porque nos amó primero. Antes de sacrificarse, nos amó primero. Es importante que la iglesia ame al pecador. Es importante que la iglesia ame a esta comunidad. Es importante que la iglesia ame a esta escuela. Es importante que esta iglesia ame a sus alumnos, a sus maestros, a sus directores, a su gente. Es importante que la iglesia ame a esta comunidad, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Si usted no siente el amor de Dios por esta gente, si como iglesia no somos capaces de entristecernos por ver lo mal que están y el camino al infierno que van, mi querido hermano, lo que hacemos no sirve. Lo que hacemos no sirve si usted no ama esta ciudad. Lo que hacemos no sirve. Recuerdo cuando mi esposa y yo concluimos el seminario, un profesor nos recomendó que nos mudáramos de Miami. Yo te recomiendo poderosamente, muévanse a los Estados Unidos. Vayan por allá, pasen unos años fuera. Y después regresen si quieren, pero vayan y pasen unos cuantos años fuera de esta ciudad. Yo le dije: profesor,
que tengo un problema. Me dijo, ¿cuál? Le digo, yo amo esta ciudad. Dios ha puesto un amor en mi corazón por esta ciudad. Yo amo a Miami. Yo sé que hay gente que no ama a Miami. Yo sé que hay gente que se pasa la vida hablando mal de Miami. Y hay muchas cosas para hablar mal de Miami. Muchas cosas. Muchas cosas. Hay muchas listas para hablar mal de Miami. Miami tiene muchas cosas malas. Pero usted se imagina si Cristo toma esta ciudad y la transforma. Usted se imagina lo que Cristo puede hacer con una ciudad de Miami transformada para la gloria de su nombre. Sería un impacto en toda la nación, sería un impacto en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, porque esta ciudad Dios la ha puesto en una estrategia, Dios la ha puesto en un lugar extraordinario. Por eso el enemigo no la quiere soltar. Por eso el enemigo se aferra tanto en destruirla cada día más. Pero si la iglesia fuéramos capaces de amar a la ciudad, de amar a su gente, entender que necesitan desesperadamente de Cristo Jesús, aunque no lo digan, aunque estén viviendo como si no lo necesitaran. Pero usted no puede alcanzar a los que no ama. Y si está haciendo algo sin amarlo, de nada sirve. No sirve para nada. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. De nada, no sirve de nada. Y creo que hay muchas veces que hay cristianos que hacen las cosas porque hay que hacerlo. Si amáramos a esta comunidad, creo que estaríamos un poco más involucrados en decirle a esta comunidad que estamos aquí. Si amáramos a esta comunidad un poco más, creo que haríamos mucho más esfuerzo por decirles que le amamos, por servirles, por atenderles, por cuidarles, por proveerles, por mostrarles el amor de Cristo Jesús. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, danos amor por esta comunidad. Permíteme amarlos, sin conocerlos, sin saberlo, aunque luzcan diferentes, aunque estén viviendo vidas diferentes. Permíteme amarlos, Señor. Quizás si usted le pidiera a Dios que le diera la oportunidad de amar a sus compañeros de trabajo o a nuestros vecinos. Señor, dame amor por mis vecinos. Quizás les mostraríamos el amor de Cristo Jesús de diferentes maneras. Cristo vino para servir a todos. Cristo vino a sacrificarse por todos. Cristo vino a mostrar su amor por todos por una sencilla razón. Para que lo imitemos. Para que lo imitemos. El error de mucha gente es seguir a Cristo, pero van detrás de Cristo con las manos abiertas para recibir de Cristo. Y de Cristo se reciben muchas cosas. Muchas bendiciones. Jesús está dispuesto a bendecir a su pueblo completamente, pero la razón por la que seguimos a Cristo Jesús es para aprender e imitar a Cristo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, es necesario. Cuando una persona elegía a un discípulo, cuando una persona decía, este va a ser mi discípulo, lo escogía minuciosamente, lo escogía con muchos detalles porque quería ver en esa persona la capacidad de aprender para tomar su lugar cuando no estuviera. Jesús te ha escogido a ti y a mí para que tomemos su lugar en este mundo. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Tú y yo no podemos transformar a nadie, no podemos sustituir a Jesús en el ámbito de ser el divino Dios que es. Tú y yo no podemos salvar o rescatar a nadie, esto solamente lo puede hacer Cristo Jesús, pero tú y yo estamos aquí para mostrar a Jesús, para enseñar a Jesús, y la única forma de hacer eso es imitando a Jesús. No podemos decirle a las personas que estamos predicando de un Cristo o de un Jesús que no sabemos imitar, que no podemos mostrar. Usted no puede vender un producto si no hace una demostración. Hay cristianos que quieren vender un producto que no saben cómo usar. Hay cristianos que quieren vender el producto que no saben cómo demostrar que se usa. Que no saben cómo se vive con él. Que no saben.
El discípulo es el que aprende para imitar a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies unos a otros. Cuando usted estudia cuidadosamente el capítulo 13 del libro de Juan, usted se da cuenta que entre aquellos hombres que Jesús le lavó los pies estaba Judas, el Iscariote. Estaba el hombre que en pocas horas lo iba a entregar. Jesús se puso la toalla y se arrodilló frente a Judas y le lavó los pies. Creo que hay una enseñanza poderosísima en ese lugar. No todos los que en la iglesia sirven, no todos los que vamos a ayudar, no todos los que vamos a servir algún día conocerán a Cristo como nuestro Salvador. Incluso muchos de ellos nos van a engañar, muchos de ellos nos van a robar. Hay personas que hemos ayudado y nos han robado. Nos han defraudado, hay personas que hemos ayudado y se han desaparecido, no lo hemos visto más. Sí, es así, pasa muchas veces, pasa muy a menudo. Pero tú y yo tenemos que demostrar que somos seguidores de Cristo. Esa es nuestra función. La función no es, como leí ayer que alguien puso, la Biblia dice que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y hay muchos que han dejado de ser palomas y se han convertido totalmente en serpientes. Hay muchos que quieren ser tan astutos que son todos serpientes. ¿Ah? Sí. Es mejor que me tomen de bobo que no dejar de seguir a Cristo. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santiago escribe: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame la confianza que tienes en Cristo Jesús por lo que estás haciendo, cómo estás viviendo. Dice Jesús a sus discípulos, entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos le imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiere ser el primero será su esclavo. Hoy en día las iglesias están llenas de títulos y autoridades. Hoy en día somos apóstoles y profetas y tenemos autoridad sobre la gente y cubrimos a las iglesias y hacemos todas esas cosas. Hoy hemos dejado de ser siervos y esclavos del Señor Jesucristo. Hoy, cuando alguien te llama, si tú eres miembro de Turning Point y alguien te pregunta qué cosa eres, respóndele: yo soy siervo del Señor Jesucristo, yo soy esclavo de Cristo Jesús, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, porque yo imito a Cristo Jesús. Esta es la respuesta de los cristianos. Esto es lo que debemos hacer. Hoy tenemos autoridad, hoy tenemos títulos, hoy tenemos grandes nombres. Hoy hemos olvidado de llamarnos siervos y esclavos. Sí, este mundo se va a burlar de nosotros, este mundo se va a reír de nosotros. Pero no hay mejor lugar que ser siervo del Señor Jesucristo. Y ser siervo de Cristo significa que somos siervos de cada uno de nosotros. Que somos esclavos de cada uno de nosotros. Yo soy su siervo, yo soy su esclavo. Porque eso es lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Yo quiero invitarte, como lo hice el domingo pasado, a que tú tomes este verano para servir a otros, para alcanzar a otros, para que el Señor te utilice en mostrar su amor, su misericordia, su gracia. Que el Señor te utilice para enseñarle a los demás que tú verdaderamente quieres imitar a Cristo. Ahí en sus papeles tienes varias fechas importantes. La primera dice que
elijas con tu grupo familiar o con tu familia un proyecto para hacer este verano. Encuentra a alguien que servir. Si no tienes idea alguna, comunícate con nosotros y podemos darte algunas ideas de lo que puedes hacer. Hay muchas cosas por hacer. No tienen que ser gigantescas, no tienen que ser un proyecto gigantesco. Servir a un vecino, servir a alguien necesitado, ir al hogar de niños, atender a los desamparados, lo que usted quiera hacer. Lo que usted quiera hacer, no importa. Elija algo por hacer. ¿Ya? Con sus hermanos en su grupo familiar o con su propia familia, con sus hijos, con su esposa, como usted decida hacer. También vamos a tener una feria de ministerios. Ese domingo cuando usted llegue aquí, usted va a ver la exposición de todos los ministerios que tenemos en la iglesia y vamos a compartir con usted las necesidades que tenemos y usted va a ver ahí donde usted puede servir, lo que usted puede hacer. Mi querido hermano, las excusas siempre van a existir. Recuerden, no hay ministerio sin sacrificio. No hay ministerio sin entrega, no hay ministerio sin sudar, sin que tengas que pasar por encima de muchas cosas. Pero tú estás mirando a Cristo, tú estás mirando su ejemplo. Vamos a tener un concierto de verano. Invita a personas a venir. Participa ese domingo, invita a muchos, invita a venir. También vamos a tener después 2 domingos, los finales de agosto, donde usted va a poder invitar a alguien, a su grupo familiar o a la iglesia. Ore por esa persona desde ya, por esas personas. No importa cuántos son, cuántos sean. Hermanos, si no mostramos nuestra fe está muerta. Es tan sencillo como eso. No hay otra respuesta, es bien simple. Y si somos discípulos de Cristo, entonces hora de que imitemos a Cristo Jesús. Permítame orar en esta mañana. Y mientras cantamos después, yo quiero que usted piense en esa persona que va a invitar, en ese proyecto que va a hacer. Si usted no es parte de un grupo familiar, afuera tenemos información de cómo usted puede ser parte de un grupo familiar o cómo usted puede formar un grupo familiar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el Cristo de la palabra de Dios, el Jesús que murió en la cruz, lo hizo por todos. Lo hizo con un sacrificio el mayor que se puede dar. Dice la palabra de Dios que quizás alguno muera por sus amigos, pero nadie muere por sus enemigos. Cristo murió por todos. Cristo entregó el precio más alto que se puede pagar. Lo hizo por amor. Quizás a ti te cueste trabajo amar al extraño. Quizás te cueste trabajo expresar misericordia, compasión, gracia por el que está en necesidad. Incluso muchas veces sentimos hasta desprecio por el que está pasando necesidad. Hay veces esa persona que se nos acerca en el semáforo a pedir dinero, decimos, este es un ladrón, este se pasa la vida aquí, este no tiene nada, este seguro que está así porque está drogadicto, porque tiene un vicio, y despreciamos al que está en necesidad. Pero la función tuya y mía no es juzgar a ese, la función tuya y mía es imitar a Cristo. La pregunta es, si alguien viniera a Jesús a pedir, ¿qué haría Jesús? Y no te preocupes por los demás. Preocúpate por lo que Cristo haría en tu lugar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti,
pedirte, a suplicarte, a agradecerte por tu sacrificio. Señor, no tengo absolutamente nada para darte. No tengo absolutamente nada que sea comparado a lo que hiciste por mí. No tengo nada, Señor. Ni ahora ni nunca. No podré llegar a tener absolutamente nada lo suficientemente valoroso para pagar en algo lo que hiciste en la cruz y lo que tienes preparado por la eternidad. Señor, yo te suplico que tú nos des la capacidad, la sabiduría, la fidelidad de mostrar nuestra fe. Oramos en este momento por esas personas que estamos pensando. Las ponemos delante de tu presencia. Señor, algunas están fuera de nuestro alcance. Algunas llevamos tiempo invitando. Algunas estamos muchos años predicándole y hablándole de ti. Algunas ni sé quiénes son. Algunas yo no sé quiénes son. Pero tú sí sabes. Y te suplico que tú nos des en este verano la oportunidad de servirles, de mostrar tu amor, el sacrificio que tú has hecho. Señor, que tú nos des la oportunidad de bendecirles, de mostrarles quién tú eres. Y Padre, si estuviera en tu misericordia, es que vinieran a ti. Señor, oramos por eso que hemos hecho mucho, o creemos que hemos hecho mucho, pero ya lo hemos dado por sentado, ya estamos cansados, ya tiramos la toalla. Oramos por ellos también. Que tú nos des la oportunidad, Señor, de hablarles de ti, de demostrarles tu amor, de poderles decir, Dios te ama y yo también. Oramos por eso, Señor, en esta mañana. Los entregamos. Ese nombre está en nuestra mente en este momento. Te pedimos por ellos, te imploramos, Señor, tu Espíritu Santo les alcance. En el nombre de Jesús.